María Corina Machado vuelve a levantarle la mano a otro candidato de la oposición, y esta vez a Edmundo González Urrutia. ¿Tiene posibilidades de ganar este candidato? ¿Es una buena jugada estratégica? ¿Por qué ha pasado? Eso lo veremos en este video. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito qué ha pasado con Corina Yoris, quién es Edmundo Urrutia. Danos un poquito de contexto de lo que ha pasado en estos últimos días. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te encuentras? Bueno, básicamente lo que pasó en las últimas semanas fue que hace muy poco se oficializó el respaldo desde la plataforma unitaria a Edmundo González Urrutia. Recordemos que anteriormente la candidata respaldada por María Corina Machado y por toda la plataforma era Corina Yoris, quien era una académica outsider completamente, que había sido parte de la Comisión Nacional de Primarias. No obstante, en esa última semana en la que los candidatos empezaron a inscribirse, a Corina Yoris no se le permitió inscribirse debido a unas supuestas fallas del sistema, pero al último momento se permitió inscribirse a Manuel Rosales por parte de UNT y respaldado por Fuerza Vecinal, y Edmundo González Urrutia por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Se reunieron varias veces, parece ser que al final Manuel Rosales sí pudo reunirse con María Corina Machado, entre otros líderes políticos de la plataforma unitaria, y la conclusión de esa reunión fue que iban a dar apoyo explícito a Edmundo González Urrutia como el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática. Salió después, días después, el video, hace muy poco, de María Corina Machado dando ese apoyo explícito y llamando a las personas a votar precisamente. También hizo una publicación junto a Corina Yoris. En ese sentido, hay una muestra de unidad hacia las personas en general, hacia el votante, y una especie de motivación a participar por parte del abanderado Edmundo González Urrutia a las elecciones 2024. Y hace breves momentos se oficializó la candidatura de Edmundo González Urrutia del CNE, pero por parte también del partido UNT. Es decir, que se oficializó la renuncia de Manuel Rosales a la candidatura. Y bueno, para los que se preguntan que quién es este señor, la realidad es que es un diplomático sumamente reconocido, que no solamente fue diplomático en los 40 años, bueno, a finales de los 40 años de democracia, sino también en el primer periodo presidencial de Hugo Chávez. Entonces, en ese sentido, en verdad tiene una amplia trayectoria también como columnista del diario El Nacional, y es reconocido por gran cantidad de personas por, bueno, una trayectoria muy impecable en ese sentido, por lo menos en ese ámbito. Pero bueno, cuéntanos, Edward, ya que también nos acompañas, ¿qué piensas sobre este candidato? ¿Qué nos depara con su liderazgo a partir de ahora? ¿Crees que ha sido una buena decisión, una buena estrategia? Hola Richard, hola Pernilla, buenas noches para todos. Bueno, sí, al final del camino ya tenemos un candidato o uno entre 12, 13 candidatos de oposición, porque hay que recordar que no solamente tenemos a Edmundo en estos momentos ya oficialmente inscrito en el CNE con la tarjeta, como bien lo dijo Richard, de UNT, y al parecer van a dar el permiso para la tarjeta de la unidad. Eso también está ahí un poco en ese juego de ajedrez, a ver si permiten que se inscriba también esa otra tarjeta. Hay que recordar que esta tarjeta de la unidad, que es la llamada tarjeta de la manito, en el 2015 lograron acumular una gran cantidad de diputados en la Asamblea Nacional. Creo que fue el primer revés que tuvo el oficialismo en elecciones, y fueron muy importantes. Si la estrategia es buena o es mala, hay que esperar, no hay que adelantarse. Esto es un juego de ajedrez, es solamente un paso de tantos que hay que dar hasta el 28 de julio. Nos quedan 98 días y estos 98 días van a ser cumbre. Importante que María Corina haya reconocido a la figura de Edmundo González como la persona que a ella le gustaría y que le levantó la mano, porque prácticamente es así, aparte de la profesora Yoris, que yo no sé si ustedes se percataron que ella postula a la profesora Yoris un viernes, y sábado y domingo la profesora fue tendencia. Podemos decir que tenía una popularidad que se ganó en 48 horas increíble.
a diferencia de Edmundo, que ya oficialmente va a ser el candidato por oposición o uno de los candidatos, y esa popularidad no ha ido calando tan fuertemente como lo hizo la profesora Yoris. Entonces, siento que estos 98 días que quedan primero de pre-campaña y de campaña van a ser muy importantes, y la unidad en estos momentos tiene que jugar estratégicamente para poder decir el 28 y el 29 de julio, por lo menos tenemos presidente y comenzar una transición hacia la democracia o comenzar una transición pacífica hacia un cambio de Venezuela que creo que tanto el oficialismo como la oposición desean y quieren. Sí, Eduardo, totalmente estoy de acuerdo contigo y me gustaría añadir algunas preocupaciones también que encuentro en por supuesto, esta candidatura. Recordemos que el gobierno va a hacer, con esta nueva promulgación de la ley, con estas nuevas amenazas que se encuentran, el gobierno va a hacer lo posible por evitar que al final esa persona llegue. Y algo que siento es, a nivel también de marketing político, un poquito menos de conexión que con Corina Yoris. Con Corina Yoris tenía muchas cosas más delicadas. Es mujer, estamos hablando de una persona que era, es un poco más mayor. Es decir, ya aquí el tema de que, por ejemplo, tú lleves preso a Corina Yoris a nivel internacional es mucho más alarmante porque le añades agravantes. Edmundo, por supuesto, también es una persona un poquito con bastante trayectoria, pero por supuesto es hombre, ¿sabes? Como que aquí cambia la dinámica un poco. Es más fácil, es una víctima más fácil. Y siento que por eso, no, a nivel de marketing, habrá que ver cómo se le vende esa imagen para conectar con el venezolano de a pie. Con Corina Yoris siento yo que era más fácil, no es una mamá, ¿sabes? Como que, o sea, hay muchas cosas que van en torno a la figura y a la idiosincrasia venezolana. Siento que capaz con el mundo no va a ser tan fácil. La tarea, que además se viene en menos tiempo, porque además apenas es que se va dando esa oficialización de la candidatura de Edmundo, por decirlo de alguna manera, oficialización por parte de María Corina, por supuesto, hace que ya la carrera sea mucho más corta. Entonces creo que es una de mis preocupaciones, pero me gustaría saber también qué opinas, Richard, al respecto. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo he notado una mayor conexión con Corina Yoris que con Edmundo González Urrutia. Creo que le agrego otro factor que me pareció clave en el marketing de Corina Yoris, y era el tema del nombre, porque asociaba directamente a Corina con María Corina Machado. Entonces era una representación directa, había como que también un apoyo que iba mucho más allá del convencional, que el formal de María Corina hacia Corina, sino que era un apoyo un poco más emocional también. La forma en cómo se anunció, todo había sido algo muy bien planificado, y creo que eso hizo que justamente lo que decía Edward, el crecimiento exponencial de popularidad en 48 horas era increíble. O sea, no tenía sentido que alguien desconocido completamente, o por lo menos en su mayoría, al 2 días después fuera una persona completamente reconocida a nivel internacional incluso. En cuanto a Edmundo González Urrutia, evidentemente también tengo las mismas preocupaciones que tú, principalmente también porque, a diferencia de Corina Yoris, hay relación directa con políticos, es un diplomático de larga data, no es alguien outsider completamente. De hecho fue presidente de la plataforma, o es, no estoy muy seguro en ese caso. El tema y la clave ahí es que tiene una vinculación directa con un político, y como outsider político no necesariamente lo es del todo. En cambio, Corina Yoris sí representaba un outsider político, y además representa también ese sentimiento de no solamente de que, bueno, es mujer y tal, venezolana, ese tipo de cosas, sino que las personas se identificaban como, bueno, es mi abuelita, yo la apoyo por esto, que, bueno, y entonces eso había sido parte de un marketing excepcional. Entonces, en ese sentido, yo creo que
sí es completamente distinto, pero si nosotros vamos a lo que realmente es importante, lo realmente importante es María Corina Machado. Aquí probablemente, con todo el respeto para la ex candidata y para el candidato presidencial, con todo el respeto del mundo, porque son personas muy destacables, la realidad es que todos y cada una de las personas que apoyan a la oposición, a la verdadera oposición, quieren que María Corina Machado sea la próxima presidenta. Y en dado caso de votar por otra persona, lo harían solamente y exclusivamente porque María Corina Machado expresa que se haga de esa forma. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave. Cómo el equipo de María Corina ejerce una estrategia de campaña electoral suficientemente buena para que haya esa conexión un poco más allá, pero más allá de la conexión, la motivación para votar por él. Yo creo que hay motivos suficientes, eso sin duda. Por primera vez desde el 2013, como tal, la oposición lleva un candidato mayoritariamente unitario. Ahora, ¿qué pasa? También hay otros agentes que uno tras otro llevan bueno, desvían el poder del voto. No obstante, he visto por ahí que incluso hay algunos candidatos de esa parte de la supuesta oposición que se han retirado y se están reagrupando entre sí. Es decir, por lo menos Luis Ratti retiró su candidatura y ahora apoya a quien es el presunto candidato por Acción Democrática. Entonces, ahí se ven como, bueno, es un tema de mover fichas del tablero para ver cómo consolidan la mayor cantidad de apoyo y se nota que el gobierno, que al final es el que tiene el poder, está también moviendo sus fichas, porque por lo menos ahora buscó que Primero Justicia no pudiera acceder a su tarjeta, que no pudiera acceder a sus colores, y le dio la presidencia hub a uno de sus presuntos cómplices, viven por ahí. Pero el caso es que está moviendo poco a poco las piezas. Ahora bien, yo traigo sobre la mesa lo siguiente. A mí me preocupa algo en particular, y es que con la aceptación de la renuncia de Manuel Rosales y con que ahora hay un candidato unitario, que es Edmundo, el gobierno poco a poco está limpiando su imagen, si lo ven, por lo menos a nivel internacional. Es decir, acepta que se encuentra acá el fiscal de la Corte Penal Internacional. Además, países como Brasil, o sea, Lula da Silva de Brasil, que había admitido anteriormente que le preocupaba la situación, ahora respaldan esto como si fuera un hecho completamente democrático. Y eso a mí me preocupa porque pareciera que a nivel electoral uno subestima a que el chavismo o el madurismo como tal no tiene suficiente apoyo, pero pudiera darse la opción, o sea, en teoría, de que los resultados no fueran favorables para la unidad. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Se legitima un nuevo proceso de poder por parte del madurismo. Ahora, ¿con qué? O sea, si no se muestran suficientes irregularidades y ahora con supervisión internacional declarada, si los resultados son positivos para el madurismo, ¿cuál sería la razón, la justificación para que la comunidad internacional rechazara al gobierno de Nicolás Maduro? Sí, y son dos cosas importantes, Richard. Agarro tu idea para decir esto, una opinión que tengo y que he estado pensando en los últimos días. Fíjate la casualidad de muchas encuestadoras que después que aceptan a Edmundo González como el candidato por la unidad, empezaron a salir las encuestas y dicen que el oficialismo tiene 57% de aceptación, por lo menos en dos o tres. Data Vivas, creo que es una, que la estuve siguiendo por el video que hicimos y que se los recomiendo, el video que tenemos de el análisis que hizo Data Vivas en alguna oportunidad de que el candidato del oficialismo ganaba con más del 60%. Y siento que esas encuestadoras están tratando ahorita de mantener las redes en esa dinámica de decir que el oficialismo tiene 57% de aceptación, pero tal vez no sea así. Aunque eso no lo podemos medir, eso oficialmente sabremos cuál va a ser el apoyo de la población venezolana el 28 de julio, porque ese día sí vamos a entender a dónde van los 21 millones de votantes que tiene ya el Consejo Nacional Electoral en su registro, porque recientemente se oficializó el número, son 21.700.000, entonces hay que observar hacia dónde se van esos votos. Evidentemente que la población joven va a tratar de intentar un cambio hacia una democracia más participativa
y obviamente personas de la tercera edad que tienen algún beneficio, algún bono, alguna ayuda que le dé el gobierno, obviamente no lo van a querer perder y van a votar por el oficialismo. También hay que entender que tienen una maquinaria de los trabajadores públicos, los policías, las Fuerzas Armadas, y eso es un número que cuenta, que al final no lo sabemos, pero que es un número que cuenta. Y lo otro, cuando estabas hablando del apoyo que debería de dar María Corina, yo siento que tiene que dar es un acompañamiento per se al candidato a Edmundo. O sea, así como hizo con Corina Lloris, que en una rueda de prensa la presentó como su candidata, es el momento, yo creo que en estos próximos 10 días, de que María Corina se siente o haga una rueda de prensa junto con Edmundo y le levante la mano y diga que ese es el candidato que ella apoya para este proceso de elecciones y luego de ganar las elecciones un proceso de transición de manera pacífica, porque hay que recordar que las elecciones son el 28 de julio, pero formalmente se entrega a la presidencia el 10 de enero del año 2025. Entonces va a haber un trámite de 6 meses y medio, donde se va a cohabitar tanto el nuevo presidente, si es de oposición, con el presidente actual hasta el 10 de enero. Entonces, esos son 6 meses donde esa transición debería ser pacífica, donde todos y cada uno de los actores debieran de actuar en beneficio de una población que es la población de Venezuela, mucha gente afuera en el extranjero que quiere regresar, y creo que es el momento de comportarse tanto el oficialismo como la oposición a la altura que los venezolanos merecen. Sí, totalmente, Eduardo. Pero además también sabemos y conocemos cómo son estos personajes y no sabemos qué puede pasar, en verdad. Es bastante impredecible y lo más predecible, de hecho, es a que nos sorprendan de alguna manera u otra. Es lo que sí podemos esperar. Y algo que también creo vital para estas elecciones no es tanto que qué tanta popularidad pueda tener el mismo oficialismo, que por supuesto tiene su base electoral, sino qué tanto puede convencer la oposición a que las personas salgan a votar. Porque el verdadero enemigo de la oposición o el verdadero amigo del oficialismo es la abstención. ¿Por qué? Porque los chavistas van a salir a votar. Y uno de los principales problemas o retos, y esto también en ciencia política, sobre todo en América Latina, se ha determinado bajo diferentes estudios que el principal motivo de abstención de los latinoamericanos en general suele ser la desconfianza en los sistemas, en que el voto va a valer para algo. Ese suele ser el principal. Ahora, ¿cómo la oposición va a hacer posible a través de su marketing que lograr esa confianza en un sistema que luego legitimaría en caso de que sea fraudulento? Porque tiene que hacerlo, o sea, se ve contra la espada de la pared, tiene que convencer a la gente que el sistema va a funcionar para que las personas puedan salir a votar, porque si no, no van a salir a votar, la gente no va a salir a perder su tiempo un día porque va a decir, no, pero igual van a ganar esto. Lo primero es, no, sí, lograr la esperanza, esta vez sí podemos llegar, y lo segundo es, ¿qué tanto puede lograr ese poder de convencer a las personas? Porque sabemos que en su gran mayoría, el 70% de los venezolanos no está de acuerdo con el gobierno. Lo sabemos, eso es un dato duro. Ahora, que ese 70% salga a votar, ahí es donde está lo complicado, amigo. Ahí es donde está el reto más capaz difícil e importante a la vez que se va a enfrentar la oposición, además de todos los retos políticos que van a tener. Aunque no no te solo la creas. oposición, el oficialismo también tiene retos. No sé si viste en los últimos días, Juan Barreto, que tiene un partido político que creo que se llama Redes, admitió que este gobierno no lo estaba haciendo bien y que posiblemente ellos apoyen la candidatura de Edmundo. Entonces, hay agentes internos del oficialismo que empiezan a bajarse de ese barco y a montarse en el barco del mundo. Eso es algo muy importante también. O sea, es el reto de parte y parte. Es reto de la oposición para que las personas vayan a votar por el mundo y reto del oficialismo para convencer a su base de que Maduro sigue siendo el canal o la vía que ellos necesitan. Y creo que gran parte del oficialismo
a lo interno sabe que esa ruta ya es una ruta que no funciona y no les va a funcionar en el futuro. Y yo creo que ahí justamente entra la gran división que se nota en el oficialismo, sobre todo con el caso de la ISAMI y lo que Sí. sigue pasando, por lo menos con Néstor Reverol, los cambios que se están viendo en el gabinete ministerial. O sea, se nota como poco a poco, bueno, por un lado vamos a mostrar esta imagen de tolerancia cero contra la corrupción, pero por el otro lado eso significa también que estamos divididos entre sí. Entonces sí representa un reto, y yo algo que sí rescato es que el tema de la abstención a mí me parece curioso, porque a diferencia de años anteriores, yo creo que la oposición en este momento, su organización ha sido un poco más efectiva, de tal forma de que ha promovido el poder del voto, que estaba completamente perdido. O sea, en el 2018 fue un fracaso rotundamente, porque, bueno, venían de una gran decepción, evidentemente, con lo que pasó con las protestas del 2017 y con la Asamblea Nacional Constituyente, pero en el 2018, con promover la abstención y luego el fracaso de Juan Guaidó, evidentemente todos y cada uno de la credibilidad frente al voto murieron. Pero en este caso creo que fueron acciones y decisiones que han sido acertadas una tras otra, a pesar de que se han presentado diferentes obstáculos, empezando por el primer suceso que para mí fue fundamental para promover el poder del voto, que fueron las primarias. Con esas primarias, a pesar de que hoy en día no tienen una efectividad en cuanto a quién va a ser el candidato, fue el punto de partida para promover el poder del voto nuevamente y luchar contra el abstencionismo, porque la inscripción a partir de ese momento ha sido impresionante. O sea, la cantidad de personas, el último día de la jornada de inscripciones que había disponibles, se hacían colas para poder inscribirse en cada uno de los municipios donde habían puntos de inscripción. Entonces, en ese sentido, creo que es difícil admitirlo, pero la oposición ha sabido jugar últimamente. E incluso María Corina, sobre todo, ha sabido jugar últimamente, porque se desapegó de lo que tal vez es su aspiración personal más importante y lo que en realidad se merece, porque evidentemente ha sido respaldada por más de 2,4 millones de votantes en unas primarias. Se desapegó de ello, buscó una primera candidata, no se pudo, y al final respaldó la opción que era necesaria para que los opositores tuvieran una opción, una verdadera opción. Entonces, en ese sentido, creo que queda más que claro que por ahora pareciera que se ven una luz al final del túnel. Creo que las personas han retomado la confianza y la esperanza. Tal vez no hay una conexión con Edmundo González Urrutia aún, pero lo que sí hay es una conexión con la figura de María Corina Machado. Hay también una división en el chavismo, en el chavismo, en el oficialismo como tal, y se nota por lo menos sobre el papel, cómo la oposición se encuentra más unida que nunca. Y tal vez incluso Edmundo González Urrutia ha sido un punto clave para que se vuelvan a retomar una alianza que tal vez estaba un poco dividida, que es la de Manuel Rosales y María Corina Machado. Recordemos la maquinaria que tiene UNT, es importante, y también recordemos el apoyo y la legitimidad que tiene María Corina. Combinados los dos apoyando a un solo candidato, creo que en verdad es súper beneficioso para la oposición. No, y el resto de los actores, Richard. Recuerda que Enrique Capriles, a pesar de que está inhabilitado, en algún momento obtuvo una popularidad y una cantidad de votos importantes cuando le hizo frente en unas elecciones presidenciales al expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, y siento que este es el momento de que todos vayan sumando puntos, vayan sumando votos y se vayan sumando a la causa de Edmundo González, aunque creo que la fundamental es María Corina. Difiero un poquitico de tu opinión cuando dices que las primarias no nos dio un candidato único o un candidato que fuese a participar en las elecciones. Ya se sabía que a María Corina no la iban a dejar participar, pero ¿qué le dio? Le dio legitimidad de origen y le dio el respaldo popular de decir, esta señora cuenta con 3 millones de votos, con una plataforma que no fue el CNE, y ella es la encargada de decidir a quién le va a levantar la mano. Fíjate lo que hizo ella 48, 24 horas antes de que terminaran las postulaciones de los candidatos. Ella le levantó la mano a Corina Lloris, y ella dice en unas entrevistas, vi que ella tomó la decisión una noche antes
pero ella solo, o sea, eso fue, la candidata la eligió ella, y fíjate la popularidad que tuvo. En cambio, en Mundo fue una elección donde participaron todos los partidos políticos y obviamente participó el oficialismo, porque si el oficialismo hubiese dicho que no querían que Mundo González participara, tampoco iba a participar. Entonces, por eso es que digo que estos 98 días que quedan para la elección son de suma importancia y una importancia de sumar y no restar. Entonces, hace falta que Enrique Capriles, Juan Pablo Guanipas, Manuel Rosales, inclusive los mismos candidatos que se están retirando de la carrera presidencial, sean sinceros con ellos mismos y, si no es el Mundo, por lo menos que sea uno, el único candidato que participe de uno contra el candidato del oficialismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante ahora es analizar el porvenir de toda esta situación. Sin duda alguna, hay diferentes retos, como dice Edward, para ambas opciones, no solamente para ambas opciones, sino también para los electores en particular, que creo que son los que al final son los que atraviesan la mayor cantidad de retos, porque hay un periodo de incertidumbre y un periodo de esperanza que se puede convertir también en desesperanza. Hay muchas expectativas. La realidad es que es un tema sumamente complicado, pero pareciera que ahora todo se inclina hacia un mismo rumbo, y eso es sumamente importante. Ya lo decíamos en uno de los videos anteriores, que para nosotros era importante, fundamental, que la oposición llevara un candidato unitario, porque eso les garantizaba mayor probabilidad de victoria ante las elecciones presidenciales del 2024. Entonces, en ese sentido, ha sido un placer compartir con ustedes, Edward, Andrés. Gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like si les gusta, agreguen unos comentarios y nosotros los estaremos viendo. Así que hasta luego y nos vemos pronto. Bye.